Vamos a hablar ahora de presión. Se define presión a la fuerza que se ejerce sobre una determinada superficie y se puede expresar de la siguiente manera. Presión es igual a fuerza, que se puede expresar en kilogramos, sobre superficie, que la podemos expresar en centímetros cuadrados. Por ejemplo, la presión atmosférica vale 1,033 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Aunque hay otras formas de medir la presión, como por ejemplo la presión hidrostática. Esta presión queda determinada por la diferencia de nivel de un líquido entre un plano considerado y otro que se tiene como referencia. La presión hidrostática de la atmósfera es de 10,33 metros de columna de agua. Hay otras formas también de medir la presión. Pueden ser en bares, pascales, pero en refrigeración utilizamos los PSI. PSI es una sigla británica que significa libras, unidad de fuerza, sobre pulgadas cuadradas, unidad de superficie. En todos los sistemas de refrigeración interviene la presión, la cual tiene que ser controlada. Esta presión puede ser mayor que la presión atmosférica o menor que la presión atmosférica. Si la presión es mayor que la presión atmosférica, queda determinada por la fuerza que se ejerce hacia afuera por unidad de superficie. El instrumento para medir la presión es el manómetro. Si la presión es menor que la presión atmosférica, se mide en pulgadas o en milímetros de columna de mercurio. Podemos decir entonces que estamos en vacío, y para medir un vacío, el instrumento que se necesita es un vacuómetro. También tenemos que saber que existe una relación entre la presión y la temperatura, que son directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aumentamos la presión en un sistema de refrigeración, estamos aumentando su temperatura de evaporación. Y si se produce una variación de la temperatura ambiente, nos producirá una variación en la presión del sistema el cual estamos midiendo. Habíamos mencionado antes que en refrigeración el frío no existe, que el hecho de estudio es el calor y que nosotros llamamos frío a la ausencia del calor. Hay un hecho fundamental en la física, que es que si uno vierte alcohol o éter sobre su mano, inmediatamente sentimos frío y unos segundos después el alcohol se ha evaporado. Ese es el proceso de la refrigeración. Para que el alcohol se evapore, necesitó tomar calor de nuestra mano y por eso sentimos frío. En el momento que se evaporó el alcohol, nos robó calor de la mano. La mayoría de los fluidos tienen la particularidad que al intercambiar calor con otros fluidos a mayor temperatura, se evaporan, llevándose el calor del fluido con el cual intercambió el calor. Esto es lo que hacemos en refrigeración. Trasladar el calor de un lugar a otro a través de un refrigerante, el cual se va a evaporar en el lugar que queremos refrigerar. Este mismo fluido va a volver a intercambiar calor con otro fluido a menor temperatura, condensándose, cediendo el calor al medio condensante. Nosotros lo que hacemos es hacer evaporar el refrigerante en el lugar que queremos enfriar, controlando la presión y la temperatura de evaporación, para que el refrigerante absorba el calor, y lo hacemos condensar en el lugar que queremos ceder el calor. Para lograr este proceso de refrigeración por compresión, necesitamos 4 elementos fundamentales por el cual va a circular el refrigerante encargado de absorber y ceder el calor. Ellos son el evaporador, el motocompresor, el condensador y el dispositivo de expansión. Vamos a detallar cada uno de ellos. En la imagen pueden observar un evaporador de placas de un aire acondicionado. Este evaporador tiene la función de recibir el refrigerante en estado líquido a baja presión y temperatura, el cual se ubica en el recinto del cual se quiere refrigerar. El refrigerante, al entrar en contacto con las paredes del evaporador que están a la temperatura ambiente, se evapora, robando el calor del ambiente. Este refrigerante va a ser llevado hacia el motocompresor.
El motocompresor es el encargado de recibir el fluido refrigerante en estado de vapor, comprimirlo y aumentarle su presión y temperatura y enviarlo al condensador. El condensador es otro intercambiador de calor, el cual tiene la función de recibir los vapores provenientes del motocompresor a alta presión y temperatura, bajarle la temperatura hasta la temperatura de condensación. Su finalidad es recibir un vapor y transformarlo en líquido, el cual va a ser dirigido hacia el dispositivo de expansión. El dispositivo de expansión puede ser un tubo restrictor, un tubo capilar, una válvula de expansión. Su función es recibir el líquido proveniente del condensador a alta presión y temperatura y provocar una brusca reducción de presión para lograr, a la salida del dispositivo, un refrigerante a baja presión y baja temperatura y enviarlo al evaporador.